Hay una cita en Mateo 25:31, donde habla de ese juicio a las naciones, que pues es un poquito largo, pero en definitiva los teólogos coinciden en que este juicio a las naciones tiene más que todo que ver con cómo las naciones han actuado frente al pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Es un juicio porque hay naciones que realmente son enemigas del pueblo de Dios. Hoy cada día ha aumentado en número las naciones que cada vez son más hostiles hacia los cristianos, hacia el pueblo de Dios. Estábamos escuchando aquí al principio de la reunión un predicador judío-americano llamado Gary Lee. Y él hablaba de esto, de que como cada vez las naciones de la tierra, y más en este último tiempo, han ido aumentando su grado de hostilidad hacia los hijos de Dios, en donde a la iglesia, incluso en algunos países, se les trata como de segunda clase, de segunda categoría, se le discrimina de tal manera al punto de que se le aparta, aún permitiendo culto religioso en estos países, y se le confina a lugares de segundo nivel o de segunda categoría. A nosotros no nos debe extrañar que esto ocurra. Está escrito, está profetizado, simplemente nosotros tenemos que asumir una actitud de valentía frente a esas situaciones y no desmayar ni escondernos, como está sucediendo también mucho hoy en día. Están tratando de que la iglesia se esconda, limitar su accionar, digamos, en el campo de la evangelización, en el campo del compartir. Todo eso está siendo restringido cada vez más. Y Gary Lee decía que eso es el espíritu del anticristo obrando en el mundo, de tal manera que llegará hasta ese punto de hostilidad cuando aparezca este personaje y empiece a exigir adoración no a Dios, sino a sí mismo. Todo apunta hacia allá. Entonces hay un juicio a las naciones por el trato que han tenido con el pueblo de Dios, ya sea Israel o ya sea la iglesia del Señor. Eso es más o menos el juicio a las naciones. Hay otros juicios que la Biblia menciona, el juicio al creyente, el juicio del creyente, que ya algo mencionamos de esto, el destino final de los creyentes y el destino final de los impíos. Entonces, el juicio al creyente no tiene nada que ver con el juicio a los impíos. De las tantas posiciones que hay respecto por ejemplo, a la cena de las bodas del Cordero, son cosas que dicen algunos que va a ocurrir previo a la segunda venida. Bueno, hay los pre-tri, los tri y los post-tri. Cada uno fija su posición y le dice que la iglesia o el pueblo de Dios va a ir a juicio. No exactamente, no estoy seguro que sea en la cena de bodas, pero que va a ocurrir un juicio, el juicio que se llama el juicio de la iglesia, el juicio del pueblo de Dios, y va a ocurrir en su segunda venida. Y el juicio a los impíos, pues la mayoría de los teólogos lo ubican al final del milenio, el juicio ante el gran trono blanco, que eso también lo vimos en el domingo pasado. Entonces, son juicios, pero son categorías también de juicio. El juicio a las naciones, como veíamos ahora, el juicio a Israel, algunos clasifican también ese juicio, a la nación de Israel, el juicio a los impíos o inicuos y el juicio de Satanás y los ángeles caídos. Esto es para darnos la idea de que hay un trono y hay un juez. Y que todos, indistintamente, píos o impíos, vamos a tener que rendir cuentas al Rey del universo. Esa es la idea central. Nadie se escapará
del juicio de Dios, nadie. Como dice la Escritura, todos compareceremos ante el tribunal a rendir cuentas por las cosas hechas en esta vida, sean buenas o sean malas. Incluso obras buenas hechas en el nombre de Jesús, como aquellos a los cuales el Señor le dijo, no los conozco, incluso cosas buenas hechas en el nombre de Jesús, pero que no buscaban la gloria de Él, sino la gloria individual o personal. Todo eso va a ser probado, como dice el apóstol Pablo, va a ser probado por fuego, y la obra de cada cual se va a manifestar. Y entonces después en los juicios, y más concretamente en el juicio al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, ahí es donde también hay una clasificación de premios, porque en un juicio hay premios y castigos. Pero la iglesia del Señor cuando va a juicio no se refiere a un juicio para condenación, sino a un juicio para compensar o recompensar la obra de cada uno, como dice el apóstol Pablo cuando estábamos acá. Entonces, tengo en la mano la misma teología, no estoy tratando no copié nada, sino lo tomé literalmente, aunque tiene varias posiciones. Dice que las recompensas especiales del creyente en la Biblia se llaman coronas. Coronas. Y al menos clasifican 4 clases de premios o coronas. Bueno, corona es una palabra griega estéfanos con PH. Eso significa, el griego para corona es estéfano y juicio para griego es bema, con B grande. Bema es juicio y estéfanos corona. Entonces, la primera corona que se menciona es la corona de gozo. El premio para los que van a ir al juicio entre el juicio de Cristo, ¿no? Tiene otro nombre que ahora mismo no me entra, pero tiene otro nombre. No es al trono blanco, es el juicio que tendrá la iglesia, que será después de haber resucitado los muertos y haber sido transformados los vivos, y vamos a ese encuentro con el Señor. La corona de gozo, dice Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20. Sí, la manera de pregunta, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo está considerando aquí a los que él ganó para el Señor, a los convertidos en su ministerio terrenal, los llama la corona de gozo. La corona de gozo. Y él espera recibir un premio por esa obra. También lo llaman la corona del ganador de almas. Entonces, no exactamente los evangelistas, que son buenos ganadores de almas, porque en definitiva cada creyente debe ser un ganador de almas, ¿cierto? Cada creyente, en general, aunque no tenga ese ministerio específico, bueno, pero el ganador de almas tendrá una corona, se llama la corona de gozo de acuerdo a la escritura del apóstol Pablo. La otra corona o estéfanos es una corona de justicia. Corona de justicia. Eh, al que batalla, los batalladores de la fe, a los que luchan, a los que persisten, a esos que tienen esa convicción profunda y dice él, han peleado la buena batalla,
valientes, esforzados, de los que no retroceden. ¿Mm? A esos, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9, 25 al 27, dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo, es un sacrificio, una abdicación que está implícita ahí. Golpeo mi cuerpo, no sea que habiendo sido heraldo, ejemplo, guía a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y él está usando la metáfora esa de las carreras de las Olimpiadas que ya se corrían en Roma en los tiempos del Pablo. En donde el que ganaba recibía una corona de laurel, una corona incorruptible, pero aquí estamos hablando ya de cosas incorruptibles, cosas duraderas, cosas que van a ser visibles por la eternidad. Entonces el apóstol Pablo llama la corona de justicia a aquellos que pelean de una manera tal de que no se dejan arrebatar de ninguna manera la corona de justicia. Yo diría que esta corona es propia de todo buen creyente, ¿sí? Porque a pesar de las adversidades, como decía al principio, las dificultades, y sigue adelante, y no se deja, no se deja, bueno, está haciendo esto mismo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, luchar, luchar y luchar legítimamente, porque pues acuérdense que también Pablo utiliza la figura de que hay que luchar legítimamente para evitar las trampas, ¿no? De no buscar atajos, de no hacerle a la zancadilla al que lleva al lado con tal de obtener el premio. Eso no es luchar legítimamente, es hacer trampas. De hecho, eso va contra la corona. Es probable que sea eliminado, que sea desclasificado. Entonces, tenemos que luchar, saber luchar legítimamente. Tenemos los dones del Espíritu, tenemos la palabra del Señor, tenemos la comunidad como herramientas que nos permiten a nosotros luchar, seguir adelante y conseguir el premio. El premio es posible. Ahora, se me olvidaba de decirles, cuando hablamos de premios, cuando hablamos de recompensas y cuando hablamos de coronas, nosotros los cristianos tenemos que tener esta idea. El solo hecho de tener la salvación y la vida eterna es como se suele decir, ese es el premio mayor. Ese es el premio mayor. ¿Sí? Pero yo me fijo que existen en todo, sobre todo en el área de los deportes, por ejemplo, fútbol, ciclismo, que me acuerdo, automovilismo, casi todas las competencias, el ganador, el que es primero, es el primero, es el ganador, ya tiene un premio. Pero adicionalmente a ese acto de ganar, tiene un premio, una compensación económica, ¿no? Que gana $1.000.000 por haber sido el campeón. Además, eso le dan un trofeo que representaba en ese tiempo era la corona de laurel, ese era lo máximo, ¿sí? El reconocimiento o del emperador o de los gobernantes, todo eso son premios. Para nosotros, la corona de tener la salvación, la vida eterna. Y el trofeo, lo digo entre comillas porque pues no lo es tal, el Señor Jesucristo en el corazón, imagínense. Entonces, esto motiva de alguna manera a la iglesia del Señor a que no solamente se contente con tener la vida eterna y la salvación ya como corona o premio,
sino que va a haber otras cosas más adicionales, sorpresas nos vamos a encontrar en ese día, cuando estemos en el tribunal de Cristo. Ahora sí me acordé, en el tribunal de Cristo, que repito, no es un juicio para condenación, sino para premios. Entonces, esto de la corona de vida, eh, Santiago 1:12, ¿no? Santiago es el que menciona la corona de vida. Dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Aquí está, ¿eh? Ahí está, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire, ojo, que eso tiene que ver con nuestra lucha acá también. No es allá en el cielo, ya no vamos a tener estas cosas. Esto es algo muy propio de nosotros acá en el diario vivir, cada vez eh, la tentación está, no hay que caminar mucho, está a la puerta y como el pecado está a la puerta, ¿ah? A veces de forma, bueno, a veces de forma encubierta, pero entonces ¿para qué está el discernimiento? Digo yo. Pero la tentación está en cualquiera, en el área moral, en el área sexual, en el área espiritual. Por ejemplo, cuando somos seducidos por algún viento de doctrina, alguna forma de predicación, y que a veces por ignorancia van contrarias a la escritura, bueno, ahí hay tentación de pescar en ese anzuelo o en ese río y comer de esa doctrina. Bueno, hay tantas formas de la tentación. Aparte de nuestras, como dice también, nuestras pasiones y nuestros deseos, como también dice, creo que Santiago, ¿no? Sí. Y esa lucha interna ya contra el pecado, porque la tentación es la puerta, por la mente, por la mirada, por los deseos del corazón, por lo que llama el apóstol Pablo los deseos desordenados o concupiscencia. Entonces, este es un elemento a tener en cuenta porque esto a veces es tan sutil que nosotros no lo vemos como tal, la tentación. Y la tentación y la seducción creo que van de la mano. Entonces hoy los medios de comunicación, el cine, mm, todo tipo de cosas que tientan nuestro corazón para apartarnos del Dios vivo, hay que luchar, 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 luchar. Entonces el apóstol aquí dice, esta corona, la corona de vida, es dada a aquellos que han resistido la prueba y la tentación. En definitiva, yo diría que es para todo cristiano, porque todos los cristianos padecemos de eso. Todos los cristianos. El cristiano que diga que ya venció la tentación, que ya no tiene nada que ver con la seducción, hermano, ese ya está engañado. Es decir, somos conscientes de nuestras debilidades, pero somos conscientes también del poder de Dios que Él nos ha dado. La obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, porque son para eso, para vencer, para salir adelante, para no desmayar. Para aún si se cae, pararse y pedir perdón y seguir. La corona de vida. Entonces, esta corona de vida, pues aquí leí en la teología que también está dada para aquellos que son los mártires de la fe. Es una categoría especial también de cristianos, que son aquellos que, como Pablo mismo y la mayoría de los apóstoles y los discípulos del Señor de ese tiempo, que fueron martirizados, que fueron ultrajados, aserrados, crucificados, etcétera, o aquel que por su obra misionera es capturado en los países comunistas y es fusilado y muerto, bueno, los mártires. En esa categoría no podría decir que entramos todos en la iglesia, porque no todos, bueno, no se sabe hacia adelante, pero por lo menos hasta el día de hoy, pues no nos han matado, eso creo. Entonces no somos mártires. ¿Sí?
Está también la corona de gloria, es la cuarta. Corona de gozo, corona de justicia, corona de vida y la corona de gloria. Se dice, según la teología que consulto y otras paralelas que también tuve la oportunidad de leer, que esta categoría de corona o premio es para pastores y ancianos. Está un poco confinada o limitada a una cierta categoría de ministerios, pastores y ancianos. Y están usando la escritura de Primera de Pedro 5:4. Eso sí, por favor, me gustaría que los hermanos que nos ayudan ahí con la imagen, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Dice el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor Jesús, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Y fíjense que utiliza un término que es interesante, corona incorruptible, porque él está haciendo esa analogía, esa comparación con la corona que se daba en los Juegos Olímpicos, que era una corona que estaba hecha de olivo o laurel y que pues sencillamente usted la recibía, pues sí, ganaba todo el reconocimiento, pero esa corona dentro de poco iba a dar al fogón para alimentar las llamas porque se secaba o se corrompía. Pero esta corona que el Señor aquí, aquí está prometiendo a este tipo de ministerios es una corona incorruptible de gloria. Así que eso anima a los tantos ministerios hoy en día que están un poco decaídos, un poco decepcionados algunos. He escuchado algunas exhortaciones en ese sentido de que estaba escuchando, creo que fue Ferney el que colocó por ahí hace una semana un video, un audio de un pastor que se suicidó por allá en Brasil. Bueno, no es el camino que hay que aclarar eso, ¿no? Son hechos que ocurren, por supuesto, pero son malas decisiones que se toman, de que personas que están en el ministerio, que van detrás de esta corona, y sin embargo en el camino quedan tirados porque no pueden por la presión, ya sea de la misma feligresía o de las mismas instituciones, esas instituciones religiosas evangélicas que, ¿cómo le llaman? ¿Cómo tienen otro nombre, no? Se me fue ahora. Y que presionan y presionan, o algunos porque siguen. Asociaciones. ¿Perdón? Asociaciones. Sí, sí, asociaciones o denominaciones, ahora sí. Gracias, hermano Ferney. Este tipo de presiones que la feligresía, eh, pues yo no estoy echando vaina porque eso no ocurre acá en el Edén, no, eso está lejos del Edén, eh, en donde hay presión, en donde siempre se le está exigiendo más de la cuenta, si se quiere, que pareciera que los hermanos entendieran de que este tipo de personas que ejercen esta clase de ministerios son personas que nunca tienen problemas, nunca tienen tentaciones, nunca tienen necesidades, nunca se enferman, nunca padecen desánimo, etcétera, etcétera. Entonces, este es un llamado a la iglesia del Señor para que en vez de, como dice el apóstol, a ver quién es el que dice, Pedro, de que se reconozcan y que se les doble honra incluso para este tipo de personas que ejercen este tipo de ministerios porque como dice la misma palabra, ellos tienen cuidado de vosotros. Y bueno, ¿cómo interpretar esto de que tienen cuidado de vosotros? A veces es por la oración, la mayoría de las veces. A veces uno escucha las necesidades porque se las dicen, pero de parte de uno, permanentemente uno vive, Señor, por favor, ten misericordia,
de fulano, de la familia tal, del matrimonio tal, y son cosas que la iglesia a veces ni sabe o ignora, aún sabiéndolo, pero ejercen ese ministerio, esa intercesión permanente ante el trono de la gracia para que podamos permanecer firmes en los caminos del Señor. Bueno, eso es propio de estos tipos de personas. Es probable que el resto de la feligresía no tenga ese tipo de cargas ni tenga ese tipo de preocupaciones, pero los ministerios sí tienen esa preocupación. Además que es impuesta por el Señor. ¿Sí? Orar los unos por los otros, pero también orar por los que están al cuidado de los ministerios. Entonces, tiene que haber como ese equilibrio entre que la iglesia interprete que esos seres humanos que el Señor ha puesto tienen familia, tienen necesidades, tienen problemas, tienen dificultades, algunos incluso se han caído, otros han echado para atrás porque no han podido y cada vez está haciendo este grado de hostilidad a los ministerios cada vez es mayor, es más fuerte. Entonces, diría, tengan paciencia, tengan misericordia, tengan amor, porque realmente estas personas cumplen un ministerio muy especial de parte de Dios y que aparte de sus problemas y dificultades personales, a veces se cargan con las necesidades y los problemas de los demás. A mí me enseñaron que uno no debe cargarse con los problemas de los demás, pero es muy difícil que uno no haga eso. Honestamente se lo digo, es muy complicado. Porque a uno le duele o le produce, hay cosas que hasta rabia producen, de cosas que suceden en la iglesia del Señor. Pero bueno, para eso nos puso el Señor también, ¿no? No es que seamos una categoría especial de personas, pero por lo menos hemos entendido que tenemos un llamado especial del Señor y que tenemos la ayuda del Señor y que a veces, que generalmente ese es nuestro consuelo cuando los demás no reconocen lo que la persona hace o dice. Dice el apóstol que debemos, Pablo dice que debemos también tener en gran estima a aquellos que se encargan de predicar la palabra, los que predican la palabra, ya sea a este nivel o los que son evangelistas que predican la palabra, ya sea a nivel masivo, campañas y todo este tipo de cosas. Pero bueno, aquí hay un consuelo, por lo menos, si la iglesia no reconoce, si la iglesia no premia a sus líderes y a sus pastores, acá hay un consuelo para esta categoría de personas como nosotros, que es la corona de gloria. Así que hay que seguir adelante, hermano. A mí no me desanima muchas veces las cosas que veo. Yo digo, sí, esas cosas pasan, desafortunadamente, pero pasan. Muy tristes también, pero pasan cuando se divide un hogar, cuando se divorcia un hermano o una hermana, cuando ocurre el fallecimiento de un hermano o una hermana. Todas esas cosas duelen y duelen porque corazón de piedra sí no tenemos. ¿Mm? Entonces, a manera de conclusión, decimos que este juicio o vema de los creyentes ocurrirá en el momento del rapto, lo coloqué entre comillas, porque esto está de acuerdo a las diferentes posiciones que hay del rapto. Eh, pre, tri y pos. ¿Sí? Esta posición está de acuerdo a cada doctrina de estas. Entonces, este juicio, dicen, va a ocurrir entre la resurrección de los muertos y el momento en que suene la trompeta. En algún instante, no dice fecha tampoco, lo que pasa es que los pretribulacionistas lo ubican en el momento del rapto y de la transformación. Me puse a buscar por qué y no la entendí, porque realmente no hay un momento, puede ser en cualquier momento, sí, pero da la idea como que los que están muertos durante mucho tiempo eh, son resucitados y los vivos transformados, se hace esa reunión, van a la cena de bodas
y se supone que es en la cena de bodas donde va a ocurrir todo esto de la premiación y después reunirnos con el Señor y venir con Él en las nubes del cielo. Es más o menos de las teorías que se deducen de las diferentes posiciones. A veces ese es el problema de las posiciones. Ahora, yo no me atrevo a decir en qué momento va a ocurrir esto del juicio de los creyentes ante el tribunal de Cristo. Yo no me atrevo. Si alguno sabe, pues bueno, ahorita al final abrimos para que me digan más o menos o me ilustren un poco mejor sobre esto. Lo único que yo sé es que va a ocurrir. Yo les he dicho siempre que donde hay incertidumbre y posiciones hay que quedarnos con el hecho. Hay un hecho. Cristo viene, hay un hecho, hay resurrección, hay un hecho, hay transformación, hay un hecho, hay cena de bodas del Cordero, hay un hecho, hay premios y coronas, hay un juicio ante el tribunal de Cristo. Es un hecho, me voy a quedar con el hecho, para no caer por aquí o por allá. Entonces, estas cuatro coronas están disponibles para cada uno de nosotros. El Señor las tiene para nosotros. Por lo menos de lo que se ha revelado en las Escrituras, de lo poco que se ha revelado en las Escrituras. Así que por hoy damos por concluido este pequeño estudio sobre las coronas, los juicios. Y si usted considera de que tiene alguna aclaración o alguna respuesta que yo no tengo, entonces por favor abra su micrófono y participe, porque ya terminé.